vamos a darle gracias al Señor por este privilegio de presentar las primicias de este tiempo, las primicias de este servicio. Creo que tal vez muy pocas congregaciones hoy tendrán servicio, pero al Señor le plació darnos este privilegio de tener la oportunidad de darle prioridad a Él. Y espero que el Señor nos ayude para que siga siendo así de aquí en adelante. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde una vez más, honrando y exaltando tu santo nombre, Rey de Gloria. Gracias por tan grande honor, tan grande privilegio que nos das en esta tarde, Señor, de poder venir delante de ti en este lugar en el cual es invocado tu nombre, este lugar que tú has consagrado para ti, Señor, para tu uso exclusivo, Rey de Gloria. No por nosotros, sino por tu causa, Señor, porque a ti te place y te plació hacerlo así en este tiempo. Quiero darte gracias, Señor, por darnos el privilegio de abrir este año con este servicio, Padre eterno. Y te pido que les ayudes a nuestros hermanos, Señor, a entender lo que tú nos estás llamando a hacer, Rey de Gloria. Tal vez muchos en este momento estén distraídos con sus cosas. Y no es que esté mal compartir, tener un tiempo de dispersación, pero también debemos estar atentos a ese llamado que tú nos haces, Rey de Gloria. Porque muchas veces tú pruebas nuestro corazón, Señor, para ver cómo estamos. Si estamos conectados contigo o no, si estamos conectados a ti o no, Señor. Porque como dice la Escritura, todo tiene su tiempo debajo del sol. Tú nos das tiempo para todo, Señor. Aún en este día nos diste el tiempo para venir y congregarnos, para venir y darte gracias, Señor bendito. Padre, queremos honrarte, queremos bendecirte, Señor. Ajusta un poquito el sonido, Santi, se escucha como con eco. Gracias, Señor. Gracias te damos, eterno Rey, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, gracias. Bendecimos tu santo nombre, oh Rey de Gloria. A ti rendimos todo honor y toda exaltación, porque solo tú la mereces, Dios. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú que tienes misericordia de tu creación, Señor, a pesar de? ¿Quién como tú que no desechas a tu pueblo, Señor, sino que tienes misericordia de él? ¿Quién como tú, Señor, que provees lo que tu pueblo necesita para acercarse a ti, Señor? Aún te ofreciste tú mismo para que nosotros pudiéramos acercarnos a ti. Lo que ninguno podía hacer, tú lo hiciste por amor de tu nombre, Señor. Y por eso te damos gracias, eterno Rey. Gracias, gracias, Señor. Hoy te doy gracias, Señor bendito, porque con tanta paciencia en otro tiempo, cuando no te conocía, aguardaste y esperaste y me guardaste, Señor. Tal vez pude haber perecido, Señor, en tantas situaciones, pero a ti te plació guardarme, a ti te plació llamarme, Señor. A ti te plació, Señor, mirar mi rostro, Señor, y darme un propósito y levantar mi vida, Señor. No porque yo lo mereciera, Padre eterno, sino por tu pura gracia y misericordia, Señor. Por eso, Señor, ayúdame a no olvidar de dónde me has sacado, Rey bendito. Ayúdame a no olvidar de dónde me rescataste, Señor. Ayúdame a no olvidar que solamente soy un esclavo tuyo, Señor. Solamente soy un siervo tuyo y que el que debe ser exaltado en todo tiempo eres tú, Señor. Que yo debo menguar para que tú seas el que debe ser exaltado, Señor.
Que en todo tiempo se muestre lo tuyo, Señor, no lo mío, no mis palabras, sino las tuyas, Señor, las que tienen poder, porque tu palabra tiene poder, Señor. Tiene poder para transformar vidas, Señor. Es tu palabra, Rey de Gloria. Por eso, Señor bendito, gracias, 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 soberano y eterno Dios. Gracias por permitirnos una vez más venir a adorarte. Gracias, Señor bendito, por todo lo que nos has proveído, por todo lo que nos has guardado, Señor. Gracias porque todo te lo debemos a ti, bendito Dios. Todo te lo debemos a ti, soberano y eterno. Gracias, Señor bendito. Honramos tu presencia, Señor. Y que tu presencia sea real en nosotros cada día, Señor bendito. Ayúdame a guardarme para ti, Rey de Gloria. Ayúdame a caminar en santidad cada día, Señor. Ayúdame, Señor bendito, a mirar mis errores cada día, Señor, porque de los demás te encargarás tú, Señor. Ayúdame a examinar mi corazón cada día, que ese sea el pensamiento que venga. ¿Cómo estoy yo delante de ti? Porque yo no puedo transformar a los otros, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Y por eso debo examinarme yo. Porque cuando me expongo a tu presencia, tú me transformas, Señor. Cuando tú me llevas a reconocer mis debilidades, mis pecados, entonces allí soy fuerte porque doblo mis rodillas y dependo de tu poder para ser transformado. Por eso, Señor, ayúdanos, Señor, a que cada día seamos conscientes de cómo estamos delante de ti, Señor. Que ese sea mi mayor deseo, mi mayor anhelo, examinarme cada día. Examinarme cada día, Padre eterno. Que traigas a mi mente y a mi pensamiento las cosas que no te agradan, Señor, para que yo pueda cambiarlas en el poder de tu fuerza, Señor. Gracias te doy, Señor bendito. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Tarde maravillosa porque estamos en tu presencia, Señor. Qué hermoso, qué privilegio, Señor, el poder estar en tus atrios, poder entrar en ellos con acción de gracias, como lo dice tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor bendito. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejar que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Oh pueblo de Dios, confía en el Señor. Él es tu ayudador y tu escudo. Oh ministros y descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. Todos los que lo temen, todos los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros, amada iglesia, y nos bendecirá. Bendecirá al pueblo de Dios y bendecirá a sus ministros, los descendientes de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor, tanto a los grandes como a los humildes. Que el Señor los bendiga ricamente, tanto a ustedes como a sus hijos. Que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos pertenecen al Señor,
pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor, porque han entrado en el silencio de la tumba. Pero nosotros hoy podemos alabar al Señor, ahora y para siempre. Alabado sea el Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Señor, que nuestra confianza esté puesta en ti, Señor. Que siempre seas nuestra prioridad, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, para no desconectarnos de ti, Señor, ni de las cosas tuyas. Ayúdanos a poner las prioridades en el orden correcto y que primero estás tú antes que cualquier otra cosa, Señor. Por eso, Padre, ayúdame, Señor bendito, que yo pueda cada día ponerte a ti en primer lugar, Señor. Que cada día pueda levantarme, mi primer pensamiento seas tú, Señor. Que cada día al despertar, el anhelo de mi corazón sea hablar contigo, meditar en tu palabra. Ayúdame, Señor, porque tal vez muchos de nosotros no seguimos ídolos como los demás hombres y mujeres, pero a veces hay ídolos en nuestro corazón sin darnos cuenta. Alguien decía que el ser humano es una fábrica de ídolos y podemos hacer ídolos de cualquier cosa. Podemos hacer ídolos de nuestro trabajo y por eso no vengo y me congrego. Por eso no busco al Señor, porque estoy tan ocupado en mi trabajo que no tengo tiempo para Él. Puedo hacer ídolos de mi familia, porque Dios me provee el tiempo y la oportunidad para compartir con los de mi casa, Señor. Pero también tú tienes un tiempo para que yo venga a alabarte y a darte gracias, Señor. Puedo hacer un ídolo aún de mí mismo, porque tal vez por causa de no incomodarme, tal vez por causa de no querer negarme a mí mismo, no busco tu rostro, no busco tu casa, Señor. De tantas maneras podemos hacer un ídolo. Y no olvides, amada iglesia, que un ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Por eso te animo para que Dios sea tu prioridad. Que por encima de toda circunstancia, por encima de todo problema, por encima de toda persona, por encima aún de ti mismo, Dios sea tu prioridad. Porque allí vas a estar demostrándole al Señor en dónde está tu confianza. Si tu confianza está en Él o está en lo que haces. Si tu confianza está en Él o en otras cosas, porque le das lugar a otras cosas en lugar de servir al Señor. Le das lugar a tu carne, le das lugar a tantas cosas. Y allí no demuestras que tu confianza está puesta en el Señor. El Señor conoce nuestras vidas. El Señor nos bendecirá y nos proveerá conforme a su voluntad, porque Él es soberano y Él tiene cuidado de su pueblo. Por encima de todo bien, por encima de todas las cosas, el mayor tesoro que podemos tener es tenerlo a Él. Porque nada hemos traído y nada hemos de llevar a la eternidad para donde vamos. Y por demás, dice el Señor, por demás es que te acuestes tarde y te levantes temprano y comas pan de aflicción, siendo que el Señor da el descanso a sus amados, porque nuestro descanso es Él. Y nuestro descanso es Él cuando aprendemos a confiar en Él, en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Cuando tú aprendes a confiar en Él,
allí verdaderamente estás demostrando que el Señor es tu descanso. Porque es muy fácil decir que el Señor es nuestro pastor y que Él nos pastorea y que nada nos faltará. Pero Él va a ver la actitud de tu corazón en todo tiempo. Eso es lo que Él va a ver. Por eso, Señor, aquí estamos una vez más, dándote gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que vamos a tener. Gracias por darnos el privilegio como congregación, Señor, de poder en este primer día darte el lugar a ti, Señor, porque tú estás primero que cualquier otra cosa, Señor. Porque tú siempre estás presto para nosotros, Señor. Tú siempre estás presto. Nosotros clamamos y tú estás allí, Señor. ¿Cómo no te hemos de dar el primer lugar, Rey de Gloria? ¿Cómo no te hemos de dar el primer lugar en agradecimiento a que tú siempre estás para nosotros, Dios? Por eso, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor se acuerda de nosotros y nos bendecirá. El Señor se acuerda de su pueblo. El Señor nos bendiga ricamente tanto a nosotros como a nuestros hijos. Que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra, porque a Él le pertenece. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos. Gracias por todo lo que nos guardaste durante este año que ha pasado, Señor. Cuántas cosas sucedieron, Señor. Adversidades, alegrías, tristezas. Pero aquí estamos y podemos decir, hasta aquí hemos podido llegar porque el Señor nos ha sostenido. Porque Él ha sido fiel. Tú has sido fiel, Señor. Gracias porque aun cuando tal vez muchas veces intentamos titubear, tú no nos dejaste, Señor. Tú no nos soltaste, Rey de Gloria. Por eso te doy gracias por tu fidelidad, porque no estaríamos aquí, Señor. Si fuera por nosotros, no estaríamos aquí, Señor. No estaríamos en tus caminos. Pero a ti te place sostenernos. A ti te place guardarnos, Señor. Gracias, no lo merecemos, Padre. No lo merecemos. Y por eso te damos gracias, porque, Señor, vemos cuán rica es tu misericordia para con nosotros, Dios. Gracias te damos, bendito Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos estar de pie en este lugar adorándote. Cuántos quizás, Señor, como lo vimos hace un momento, Señor, ya no están con nosotros. Pero sabemos que aquellos que estamos en Cristo, estamos mejor, Señor, cuando vamos a una eternidad, porque vamos contigo, Señor. Pero hoy te damos gracias porque a pesar de que seguimos en esta tierra, sabemos que estamos con un propósito. Pero te damos gracias, Señor, porque cuántos quizás en este momento están postrados en una cama. Cuántos quizás están allí, muchos afuera, ignorantes de las cosas tuyas, ajenos a tu voluntad. No han sido convencidos de justicia, de pecado, de juicio, pero por tu misericordia y por la obra de tu Espíritu Santo, por eso nosotros estamos de pie en este lugar. Es por tu gracia, Señor. Es por tu pura gracia y misericordia y nosotros lo reconocemos en esta hora, Señor. Y a ti te honramos y te bendecimos en esta tarde, Padre hermoso. A ti te exaltamos, Señor bendito. Gracias. Gracias, Señor. Permítenos en esta tarde adorarte una vez más, Señor. Permítenos en esta tarde exaltar tu santo nombre como es debido, Señor. Y te pedimos perdón por cualquier cosa que haya contristado tu Santo Espíritu. Cualquier cosa que hayamos dejado entrar en nuestro corazón, Señor, hoy la ponemos a tus pies, la entregamos. Y si te hemos ofendido, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cada día a ser mejores para ti en el poder de tu Espíritu Santo. Por eso nos fortalecemos en ti y en el poder de tu fuerza, Señor. Hoy queremos adorarte, Padre.
Hoy queremos exaltar tu santo nombre en esta hora, Señor, porque solo tú eres digno de ser exaltado. Solo tú eres digno de ser alabado, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor bendito. Gracias. Gracias, eterno Rey de gloria. Te adoramos. Te exaltamos, Señor bendito. Te adoramos, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Padre eterno. Solo tú eres digno de ser exaltado. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Solo tú eres digno, Señor. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, 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 santo es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. estamos aquí en esta tarde por Él. Gracias a Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi voz oiré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Díselo allí. Díselo allí. Digno. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Tú eres la fuente, Señor. Y aunque está en el trono sea el honor. Santo, 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 santo es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. por ti, Señor. Por Él y para Él. Te damos gloria, Te damos gloria, Señor. Te damos honor. te damos honor. Digno eres tú, Señor. Digno de la honra y el poder, la
sabiduría suya es. Al que está en el trono, Al que está en el trono sea el honor. santo, 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 santo es el Señor. Reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. gracias Jesús. Todo es por ti y para ti, Señor. Todo es por ti y es para ti, Rey de Gloria. Nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra vida, nuestro corazón, Señor, todo te pertenece a ti, Rey de Gloria. Por eso te adoramos, Señor. Por eso te honramos en esta tarde, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tener cuidado de nosotros, Señor bendito, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Rey de Gloria. Nada me hace falta, Señor, porque sé que conforme a tus riquezas en gloria, tú me darás todo lo que yo necesite. Por eso, Rey de Gloria, a ti te alabo y a ti te exalto en esta tarde, Señor bendito, y pedimos tu favor y tu gracia en este día, pues la Escritura dice, basta para cada día su propio afán. Por eso, Señor, tu gracia y tu misericordia en este día es lo que más nos llena, es lo que necesitamos, Señor. Gracias, bendito Dios y Padre. Todo honor y toda gloria sea a Jesús, nuestro Rey. Aleluya. Si es para el Señor, déselo fuerte. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Te bendecimos. Te honramos, Señor, y te exaltamos. Aleluya. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Bienvenidos. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo estamos? Bendecidos porque estamos hoy dándole ese primer lugar al Señor. La verdad es un privilegio. Yo ahorita meditaba en eso y decía, qué privilegio que nos hayas dado de empezar el año adorándote, honrándote, Señor, sirviéndote. Tal vez muchas congregaciones tienen hoy servicio y no sé si lo estarán cumpliendo, tal vez algunos lo corren, ¿no? Pero que nuestra prioridad, como lo veíamos hoy en el Salmo, sea siempre Él, porque Él es el dueño de todo, Él es nuestro sustentador, debemos confiar en Él. Él es el que va a sostener nuestras vidas. Amén. Le invito a que tome asiento, se ponga cómodo, que prepare su corazón primeramente. Siempre debemos tener preparado nuestro corazón para lo que tiene el Señor. Y prepare su mente para lo que Dios tiene en esta hora para nosotros. Continuamos con el estudio bíblico de Mateo. Estamos en el capítulo 27. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora. Primer día del año, primer servicio del año, dándole gracias al Señor. Y le invitamos también para que desde el lugar donde usted nos ve, usted pueda disponer de este tiempo, que pueda dejar un instante lo que tal vez esté haciendo y que en este momento pueda ser su prioridad el Señor. Estamos en el pasaje de Mateo 27. Vamos a estudiar los versículos 32 al 44. Yo voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Cuando utilice otra traducción, saldrá en pantalla. Mateo 27, versículos 32 al 44. Para aquellos que les gusta tomar nota, el título de la enseñanza, la cruz y la vergüenza. Entre la cruz y la vergüenza podríamos decirlo tal vez también. El relato de la crucifixión de Jesús es muy resumido, pero vamos a tratar de profundizarlo un poco, de examinarlo un poco más detalladamente y que sea el Espíritu Santo en esta tarde ministrando nuestra vida.
Justamente antes de salir del pretorio, la residencia oficial de Poncio Pilato en Jerusalén, en dirección a un lugar llamado Gólgota, que fue donde crucificaron a Jesús, en el Gólgota, que significa lugar de la calavera, dice Mateo 27 en el versículo 33, dice, salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, donde Jesús sería crucificado. Los soldados del gobernador, que no eran judíos sino gentiles, lo sometieron al mismo tipo de escarnio al cual había sido sometido en presencia del sumo sacerdote y del consejo. Leíamos eso en el capítulo anterior, 26, en los versículos 67 a 68. Jesús fue sometido allí a ese escarnio frente al sacerdote y el consejo, y delante de la tropa se burlaron de él. Lo disfrazaron de rey con un manto de color escarlata, el color del manto del emperador, una corona de espinas y una caña en la mano derecha para imitar un cetro real. Fingieron rendirle pleitesía arrodillándose delante de él como rey de los judíos, para luego escupirlo y golpearle la cabeza con la caña. Evidentemente los soldados aprovecharon la oportunidad de burlarse públicamente de los judíos en la persona de su rey. Después le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para ser crucificado, y ahí fue donde quedamos hace 8 días. Vamos a leer el pasaje. Mateo capítulo 27, versículos 35 al 44. Dice la palabra del Señor. Después de clavarlo en la cruz, desde el 32. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó se negó a beberla. Versículo 35. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban. Pero, ¿no puede salvarse a sí mismo? Con que es el Rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios. Entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere, pues dijo, soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios, o los ladrones que estaban allí al lado, crucificados con Jesús, se burlaban de él de la misma manera. Amén. Cuando se había condenado a un criminal a la crucifixión, se le conducía al lugar donde iba a ser sentenciado y se le colocaba entre 4 soldados romanos. Era la costumbre de que el sentenciado llevaba el travesaño de su propia cruz cargado en sus espaldas. Recuerde que muchas veces en las películas que muestran acerca de Jesús, no muestran como realmente es, ¿no? Porque muestran cargando una cruz completa. No, a ellos los ponían era cargar el travesaño, el que es vertical. Lo ponían así sobre sus hombros y él tenía que cargarlo, ¿sí? El madero vertical estaba esperando el lugar de ejecución, perdón, era el horizontal y el vertical. Vertical es el que está clavado allí, esperando el lugar de la ejecución. El crimen por el que se le ejecutaba estaba escrito en un tablero, ¿sí? Cuando iba el sentenciado, iba
delante de él un soldado romano con el letrero por el cual, escrito con el crimen por el cual era conducido o era condenado a esa muerte. Algunos se los ponían allí colgados en su cuello, pero en otros lo llevaban hacia enfrente los romanos para exhibirlo. Al criminal se le conducía a la muerte por un camino lo más largo posible para que pudieran verle y escarmentar en él lo más posible. Sí, como para que todos lo vieran. Lo hacían caminar por el, tal vez el monte había otro camino más cercano por el cual llegar, pero le hacían dar la vuelta más larga para que todo el mundo viera. Recuerde que los romanos eran un imperio muy cruel. Ellos querían, de hecho, pues ellos imitaron la crucifixión para generar terror sobre el pueblo y que todos vieran a qué se sometían si llegaban a rebelarse. Dice el versículo 32. En el camino se encontraron a un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Jesús ya había pasado los terribles azotes, y quiero que tenga en cuenta esto. Después había soportado las burlas de los soldados. Pero antes de todo eso, a Jesús le habían estado interrogando casi toda la noche. Prácticamente Jesús, podríamos decir, estuvo sin dormir toda esa noche. Y después lo azotaron, después le hicieron todas esas cosas. Y por eso estaba en tanto física como emocionalmente estaba agotado y se doblegaba ante el peso de la cruz. Físicamente él estaba ya exhausto. Entonces se doblegaba ante el peso de la cruz, pero los soldados romanos sabían muy bien lo que podían hacer en tales situaciones. ¿Qué hacían los soldados romanos? Como Palestina era una tierra ocupada por los romanos, todo lo que un oficial romano tenía que hacer, y de hecho por eso de ahí sale la enseñanza de Jesús. Si recuerdan que cuando dijo Jesús que si alguno te obliga a llevar carga 1 milla, ¿llévala cuánta? 2. Eso salió porque ahí en Palestina los romanos tenían por ley de que cuando él quisiera disponer de algún judío, simplemente con su lanza o podía tocarle la espalda y ponerlo a servirle en cualquier cosa. Y el judío tenía que hacerlo, no se podía resistir. Y de ahí fue que salió cuando Jesús dijo, si alguien te pide que lleves su carga 1 milla, llévala 2. Hacia la ciudad de una de las aldeas próximas llegaba entonces este hombre de esta lejana tierra de Cirene, en el norte de África, que se llamaba Simón. Puede que este hombre se hubiera pasado años economizando y ahorrando para celebrar una Pascua en Jerusalén, porque recuerda que debido a los altos impuestos y todo eso, pues el pueblo judío pasaba mucha necesidad, vivían mucha pobreza extrema por el tema de los impuestos y todo lo que Roma imponía en ellos. Entonces es posible de que este Simón hubiera estado ahorrando por mucho tiempo porque anhelaba ir a celebrar la Pascua en Jerusalén. Recuerde que para los judíos esto era una ley o era lo que más anhelaban, poder celebrar la Pascua allí en la capital, en Jerusalén. Y ahora a este hombre le correspondía esta terrible indignidad y vergüenza porque se le obligaba a llevar la cruz de Jesús. Cuando el Evangelio de Marcos nos cuenta este episodio, cuando vamos allí al Evangelio de Marcos, él identifica a Simón como el padre de Alejandro y de Rufo. Dice Marcos 15:21. Leo para ustedes, Marcos 15:21. Dice, un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento y los soldados lo obligaron a llevarle la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Tal identificación solo puede querer decir que Alejandro y Rufo llegaron a ser conocidos en la iglesia y puede ser que aquel día este Simón tuvo un encuentro con Jesús. Que aquello que le había parecido a Simón la mayor vergüenza
llegó a ser para él una bendición, su mayor gloria, como lo es para todos los que seguimos a Cristo, pero cargando nuestra propia cruz. ¿Cuántos no le damos gloria al Señor tal vez por ese momento de vergüenza, por ese momento de humillación, por ese momento tal vez de una situación difícil? Porque tal vez por medio de esa circunstancia fue que nosotros vinimos a estar cara a cara con Jesús, ¿o no? Allí fue donde conocimos a Jesús. Allí fue donde Jesús se nos reveló a nosotros. Amén. Dice el versículo 33 y 34. Versículo 33 y 34. Dice, salieron, de Mateo 27, salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó, se negó a beberla. El lugar de la crucifixión fue una colina llamada Gólgota, porque tenía la forma de una calavera. Cuando se llegaba al lugar de la ejecución, al criminal se le colgaba de la cruz, se le clavaban las manos al travesaño, pero lo corriente era que se le ataran los pies a la cruz. En ese momento, para matar un poco el dolor, se le daba al criminal un vino drogado. Por eso dice que le dieron a Jesús un vino mezclado con hiel amarga, ¿sí? Eso en ese tiempo sería como la mirra, algo así. Vino con mirra. Se le daba al criminal un vino drogado preparado por un grupo de mujeres ricas de Jerusalén como una obra de misericordia, porque recuerde que bajo esas circunstancias de esa situación económica, no todo el mundo tenía dinero para comprar vino y mirra, muchas de esas cosas. Entonces esto era una obra que hacían mujeres que tenían misericordia y Dios las usaba en ese momento. Un escritor judío escribe hablando acerca de esto, dice, cuando se saca a un hombre para matarle, le permiten beber un grano de incienso en una copa de vino para amortiguar sus sentidos. Mujeres ricas de Jerusalén solían aportar estas cosas y ofrecerlas. Eso decía el historiador. La copa drogada se le ofreció a Jesús, pero él no quiso beberla porque estaba decidido a aceptar la muerte en todo su horror y amargura sin evitar ninguna partícula de dolor. Por eso dice allí que él rechazó esa copa, porque la copa la daban era como para drogarlos, como para anestesiarles un poquito el dolor. Pero Jesús rechazó la copa porque él dijo, él iba a sufrir en carne viva todo el dolor, toda la amargura y todo su cuerpo iba a sufrir cada partícula de dolor. Dice el versículo 36, Mateo 27, dice, luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí, los oficiales romanos. Ya hemos visto que al criminal se le conducía hacia la ejecución en medio de 4 soldados romanos. A los criminales se les crucificaba desnudos, excepto por un paño en los lomos, un paño que cubría sus partes nobles. Y las ropas del criminal eran la propina a la que tenían derecho los soldados encargados de la ejecución. Todo soldado romano, siempre que llevaban a alguien a la crucifixión, ellos tenían, esa era como su propina, ellos se podían quedar con la ropa del muerto, con la ropa del criminal. Los judíos, por lo general, llevaban normalmente 5 artículos de ropa. Llevaban las sandalias, el turbante, el cinto, la túnica interior y la capa exterior. Así es que había 5 artículos para los 4 soldados. Los primeros 4 artículos tenían aproximadamente el mismo valor, pero la capa exterior tenía más valor que las otras piezas. Fue esa túnica exterior de Jesús la que los soldados se jugaron a los dados, como nos dice Juan. Dice Juan 19:23.
Leo Nueva Traducción Viviente. Juan 19:23 dice: una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba a abajo en una sola pieza. Los soldados se echaron suertes sobre la pieza más valiosa de la vestimenta de Jesús, y de esta manera se cumplió la profecía del Salmo 22:18. Mire lo que dice el Salmo 22:18, dice en la Nueva Traducción Viviente, Salmo 22, versículo 18. Dice: se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo se cumple esa profecía allí del martirio de Jesús? Cada parte por eso cuando Jesús estaba allí con algunos discípulos, dice que les abrió el entendimiento y les mostraba lo que estaba escrito de él en los escritos de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y aquí vemos cómo en los salmos está escrito y profetizado lo que iba a pasar con Jesús. Salmo 22, versículo 18. Dice el versículo 37 de Mateo 27, continuamos allí. Versículo 37, dice: encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Después de todo lo que pasó y de que sortearon su ropa, los soldados se sentaron y vigilaban a Jesús. Su intención era impedir que alguien viniera y se lo llevara. Pero en realidad, Jesús no necesitaba vigilancia, pues lo que en realidad ataba a Jesús a la cruz no eran los clavos que atravesaban sus muñecas, sino el amor por ti y por mí. Eso era lo que clavaba a Jesús allí en la cruz verdaderamente. Ese amor por ti y por mí. Porque él había podido soltarse muy fácilmente. Él había podido bajarse. Y por eso, como lo vamos a ver más adelante, hacían mofa y le decían: bájese de la cruz, si es el Hijo de Dios. Si dijo que confiaba en Dios, bájese. A otros salvó, a otros sanó. ¿Por qué no se baja? En la providencia de Dios, Él dispuso que aquellos soldados quedaran bien cerca de Jesús a fin de que fueran testigos de las admirables lecciones que desde aquella elevada cruz enseñó el Salvador y que obligaron al centurión romano a confesar lo que dice en el versículo 54 de este mismo pasaje de Mateo 27. Ahí un poco más adelante dice en el verso 54, dice: el oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Todo eso en su providencia Dios lo permitió para que se cumplieran las Escrituras, pero también para no dejar sin testimonio de la verdad de lo que él había dicho, de lo que el mismo Jesús había dicho, que él era el Hijo de Dios. Amén. Dice el versículo 37, continuamos allí. Verso 37 de Mateo 27 dice: encima de la cabeza le colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Ya lo habíamos leído. El título que pusieron sobre su cabeza decía la causa de la ejecución del que estaba condenado. En el caso de Jesús, el título era el siguiente, con base en los 4 evangelios, decía de la siguiente manera: este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Eso decía. Y aquí cabe notar que en Jesús no se alega ningún crimen que él hubiera cometido. No decía, por ejemplo, este es Jesús, fue sorprendido robando. O este es Jesús, fue sorprendido en adulterio. Bueno, en fin,
tantas cosas que pudieran haber escrito, pero no se le alegaba ningún crimen. No le escribieron algún crimen allí. Tampoco se dice que él pretendía ser el rey de los judíos. No dice tampoco eso. Que fuera Jesús, el Dios Salvador, no era un crimen. Por cierto, que fuera rey de los judíos tampoco era un crimen, sino una gran verdad, pues se esperaba que el Cristo fuera el rey de Israel. De modo que lo que se puso como causa de su muerte resultó ser un título de máxima gloria. Con toda claridad, era alguien a quien debieron someterse de buena voluntad en lugar de darle muerte en medio de los mayores tormentos. Pilato, el juez de aquel tribunal, lejos de acusar a Cristo como criminal, lo proclamó rey. Y por eso el título fue escrito 3 veces en los 3 grandes idiomas de aquel tiempo. Con esto, Dios cumplía sus propósitos que sobrepasan totalmente a los de los hombres. Cristo es el rey tanto de judíos, gentiles y de toda la humanidad. Amén. Gloria al Señor. Dice Juan 19:20 en la Nueva Traducción Viviente, dice: el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos pudieran leerlo. Dice el versículo 38, Mateo 27, dice: con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. Miremos en medio de quién fue Jesús crucificado. Y aquí hay 2 punticos que vamos a mirar allí, lo que nos muestra el pasaje. En medio de quién fue Jesús crucificado. En medio de 2 revolucionarios, dice ahí, 2 ladrones. No sabemos por qué estaban allí, pero no deberían haber hecho nada bueno para haber estado allí, ¿no? Pero si miramos al mismo tiempo, en el mismo lugar y bajo la misma guardia, 2 salteadores, así dice en el original, salteadores. Ese era el día fijado para que estos 2 fueran ajusticiados. Y así se cumplía la profecía de Isaías 53:12. Tome nota allí, yo se lo leo. Isaías 53:12, palabra de Dios para todos. Isaías 53, versículo 12, dice: por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes, está hablando de Jesús, y que comparta el botín con los poderosos, porque él se entregó voluntariamente a la muerte. Fue tratado como un criminal, pero en realidad él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora él está ante mí intercediendo por los pecadores. Qué tremendo, ¿no? Jesús fue contado con los pecadores en su muerte para que tú y yo seamos contados entre los santos en la vida eterna. Cuando confiamos en Cristo Jesús para nuestra salvación, hacemos un intercambio. Le entregamos nuestros pecados a Él y Él nos hace justos ante Dios. Nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo en la crucifixión. En nuestra conversión recibimos la justicia de Cristo. Dios nos ofrece cambiar su justicia por nuestro pecado. O en otras palabras, algo de valor incalculable por algo que no vale absolutamente nada. Qué tremendo, ¿no? Deberíamos estar muy agradecidos porque Dios es bondadoso para con nosotros. Amén. Muy agradecidos. Por eso no debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Nunca lo olvide. Nunca olvide el precio que fue pagado. Nunca olvide que se dio algo de valor incalculable por algo que no valía absolutamente nada. Dice Primera de Pedro 2:24,
En la versión Reina Valera, primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando dice allí que por sus llagas nosotros fuimos curados, una de las cosas, mucha gente cita mucho este texto por el tema de la sanidad, ¿no? Y citan este texto. Y sí, Dios obra en sanidades y Dios puede sanarnos, puede curarnos de cualquier enfermedad. Pero a lo que más hace referencia o a lo que más se refiere esta parte del pasaje es a la enfermedad del pecado. A eso es a lo que más hace referencia. Porque tal vez Dios lo puede sanar a usted, sí, de alguna enfermedad. Pero si usted no se arrepiente y recibe la salvación, eso no le va a servir de nada. ¿Tiene coherencia? Me recuerda cuando Jesús sanó a los 10 leprosos. ¿Sí recuerdan esa historia? Vaya conmigo, Lucas 17. Vamos a leerla rápidamente. Lucas 17, versículo 11 al 19. Alguien que la lea. Mi hermano David, póngase sobre sus pies y léala, porfa. Lucas 17, versículos 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quienes volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Quiero que note que en la Nueva Traducción Viviente, no sé si en otras versiones también lo dice, pero en la Nueva Traducción Viviente, tu fe te ha sanado. Y hago énfasis en la versión Reina Valera, porque como lo decía, el pasaje anterior que leímos de que por sus llagas fuimos nosotros curados, sanados, hace referencia al pecado, porque Dios te puede sanar, Dios te puede hacer un milagro, pero si tú no vienes en arrepentimiento, como ¿qué le dijo Jesús al leproso? Tu fe te ha salvado, le dijo así, en la versión Reina Valera. Le dice, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos fueron sanados? 10 fueron sanados, pero solo uno fue salvo. Qué tremendo, ¿no? Por eso dice allí, hace referencia al pasaje de Isaías. Por sus llagas fuimos curados, pero hace referencia al pecado. Porque podemos ser sanos, pero si no nos arrepentimos, estamos en la misma condición, estamos bajo la ira de Dios. Otro punto allí, hablando de que Jesús fue puesto en medio de dos ladrones o de 2 salteadores. Para mayor afrenta, ¿en qué posición quedó Jesús? Cuando los crucificaron. ¿Cuántas cruces habían? 3. ¿Él quedó en dónde? En el centro. Él quedó en el medio de los 2 ladrones. Dice Juan 19:18. Y allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en el medio. Juan 19:18. Cuando los soldados se habían repartido la ropa de Jesús,
Se sentaron montando guardia hasta que llegara al final. Así es que había en Gólgota un grupo de 3 cruces, en la de el medio el Hijo de Dios, y a cada lado un bandolero. Cierto y es cierto que estuvo con los pecadores en su muerte, como si Jesús fuera el peor de los 3, como si él fuera el malhechor principal o si fuera el jefe de los ladrones. Por eso lo pusieron en el centro, como si el gran Salvador fuera el gran pecador. Y estaba en una posición apta para escuchar los quejidos, las blasfemias y las burlas, pero así estaba cercano de las grandes miserias a las que había venido a expiar los grandes pecados. Dicen los versículos 39 al 44 de Mateo 27, dice: la gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se burlaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el Rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora mismo si lo quiere, pues dijo, soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios o los salteadores que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Los versículos finales describen las burlas que le lanzaban a Jesús. Los que pasaban, las autoridades judías y hasta los mismos bandoleros que estaban crucificados con él, todas las burlas se centraban en una cosa. ¿Cuál era esa cosa? La afirmación que Jesús había hecho y su obvia indefensión en la cruz. ¿Cuál era la afirmación que él le había hecho? Que él era el Hijo de Dios. Si ustedes notan, todos los ataques tienen que ver con eso. Si eres hijo de Dios, sálvate. Dijiste que Dios era tu Padre y confiabas en Él, entonces que Dios lo rescate. ¿Sí se dan cuenta? Y es precisamente en eso, y en eso eran lo que más se equivocaran los judíos, porque estaban empleando la gloria de Cristo como un objeto de burla. Baja de la cruz, le decían, y creeremos en ti. En el Salmo 22, y quiero que vaya conmigo allí, Salmo 22, en los versículos 6 al 8 y los versículos 13 al 18, vemos tan maravillosamente cómo se expresa todo lo que Jesús estaba pasando allí en ese momento. Salmo 22. Leo para ustedes Nueva Traducción Viviente. Versículos 6 al 8, mire lo que dice. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí. Sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, este es el que confiaba en el Señor, entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Qué tremendo, ¿no? Versículos 13 al 18. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acosté en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Y se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa.
Qué tremendo, ¿no? Allí vemos cómo se cumple todo lo que estaba escrito acerca de Jesús. Alguien decía, y para terminar, atención a esto, alguien decía, es precisamente porque no quiso bajar por lo que creemos en él. Los judíos no veían a Dios nada más que en el poder, pero Jesús nos ha mostrado que Dios está en el amor sacrificial. Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Y como lo decíamos al principio del servicio, que de aquí en adelante sea Dios su prioridad. Mediten todo esto, mediten en todo lo que hizo Jesús por nosotros. Y así no se va a cansar, así no se va a fatigar, así por el contrario, esto le va a dar más vigor para seguir adelante. Y no olvidar de dónde nos ha sacado el Señor y el precio que se pagó. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos comprender un poco más las magnitudes de tu sacrificio, de esa redención que lograste para nosotros, Señor. Gracias te doy, Padre eterno, porque verdaderamente cada vez que vengo a tu palabra me haces consciente, Señor, de la magnitud de lo que has hecho, de cómo fuiste contado con los criminales, Señor, para que yo hoy pueda gozar de libertad y para que pueda estar delante del trono de Dios, delante del trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, como dice la Escritura. Gracias por ese sacrificio, Jesús. Gracias, Señor, por soportar toda esa humillación. Gracias, Señor, porque tú teniendo el poder para bajar de esa cruz y terminar de una vez por todas con todo y con todos, pero tu amor es mucho más grande que cualquiera de estas cosas, Señor. Por eso cuán grande y cuán inmenso es tu amor, Señor. Es tan grande y tan maravilloso que no lo alcanzo a comprender, Señor, porque es un amor fuera de este mundo, Rey de Gloria. Es un amor que es incomparable, Señor. Aún los mismos hombres que estaban allí no podían comprender cómo un padre o siendo Dios entregara a su hijo. No podían entenderlo. Pero tú y yo en esta noche, por gracia y misericordia del Señor, estamos entendiendo por qué fue hecho. Por amor. Porque el amor de Dios es mucho más grande de lo que tú y yo podamos imaginar. Y nunca se te olvide que de gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. Que así como Dios nos amó, aun cuando no lo merecíamos, dice que en esto es demostrado el amor de Dios, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo tú y yo pecadores, aún sabiendo que la humanidad le iba a fallar, aún sabiendo que tú y yo íbamos a continuar fallándole, Cristo murió por nosotros. Pero solamente aquellos que ponen su fe en Él, solamente aquellos que ponen su confianza en Él, son los que reciben ese amor. Solamente aquellos que reconocen que están en bancarrota espiritual, como dice la Escritura, bienaventurados los pobres en espíritu, solo aquel que reconoce verdaderamente que necesita de Dios, su amor viene y lo cubre. Por eso, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor. Ayúdanos a no olvidar estas verdades, Rey de Gloria. Ayúdanos a meditar en ellas siempre, meditar en tu amor, para que no dejemos
que por el engaño del pecado se nos endurezca el corazón. Nunca te olvides lo que hizo Cristo por ti. No lo olvides. Precio de sangre, no cualquier precio. Derramó su vida, soportó las injurias, las burlas, los escupitazos, los golpes. Todo eso, el desprecio, por amor a nosotros. Hoy te damos gracias, mi Jesús. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy te damos gracias por esa obra maravillosa, Rey de Gloria. Gracias, amado Rey. Porque por ella podemos Gracias, entrar a tu bendito presencia. Señor. Y que en esta noche podamos adorarle y decir que solamente Él es digno. Gracias por la cruz. Dile gracias oh Dios. Gracias, El Jesús. precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por Gracias, tu Señor. amor, oh Dios. Gracias, En tus Gracias, manos lavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno, digno. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios. Gracias. Muchas gracias, mi Jesús. El precio que pagaste por mí, Díselo allí. llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por la salvación, Jesús. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas. Tus manos lavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo, altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Solo tú eres digno, Rey. Solo tú eres digno, Señor. Digno es el Señor. Solamente tú eres digno, bendito Rey de Gloria. Digno es el Señor. Digno es el Señor.
ti, Señor. Solo tú eres digno, Jesús. Digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Viva es el Señor. Solo tú eres digno, Rey. Viva es el Señor. Solo tú eres digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza, Señor. Viva es el Señor. Solamente tú eres digno de que nos rindamos ante ti. Viva es el Solamente tú eres digno, Jesús. Aleluya. Levantas tu voz en una adoración. Aleluya. Gracias, Di, Señor, tú Jesús. eres digno. Gracias, Señor. Solo tú eres digno, Rey de Gloria. Por eso te adoramos. Por eso te adoramos y por eso te exaltamos, Señor. Gracias. Gracias, mi amado Jesús. Aleluya, aleluya. Toda gloria es para ti, mi Rey. Te bendecimos. Aleluya. Gracias al Señor. Gracias, Padre Santo. Te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias, bendito Rey de Gloria. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Continuamos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme al Señor le haya prosperado. Recordamos nuestros próximos servicios, no olviden, ya el próximo miércoles continuamos con nuestro servicio en hora normal. Hasta hoy teníamos servicio a las 5, el próximo miércoles, confiando en el Señor, estaremos a las 7 de la noche con nuestro estudio bíblico de Mateo, continuamos allí. No olviden también, viernes, reunión de maestras del bien, reunión en línea, todas aquellas mujeres que tal vez nos ven a través de los medios, de las redes sociales, si desea información, por favor, escríbanos. Y allí le enviaremos el link para que usted pueda participar y pueda ser parte de este grupo de mujeres de maestras del bien. Grupo muy edificante, grupo de oración, pero también de enseñanza bíblica, para que las mujeres aprendan a conocer a Jesús. Y el sábado nuevamente continuamos también en este lugar sirviendo al Señor. No lo olvide, aquellos que tengan el tiempo, la disposición, 7:30 de la mañana, estamos los sábados aquí ordenando la casa de Dios, manteniéndola limpia, agradable, como para el Señor, como es debido, con excelencia. 7:30, 9:30 más o menos. Y el domingo continuamos con nuestro culto de alabanza y de adoración. No olvide orar por su hermano, animarle, hermano, vamos avanzando. Aquellos que no hayan visto, olvide pegarle tal vez su llamadita al hermano, hermano, ¿cómo vamos? Anímelo, apóyelo, anímelo a seguir perseverando. Amén. El domingo entonces continuamos con nuestro culto de alabanza y adoración. No olviden que el discipulado va hasta la tercera semana del mes, de este mes de enero, para que sigan allí repasando, sigan allí listando las cositas y vamos a retomar nuestro discipulado. También el ministerio de niños, las clases de los niños también retomaremos ya en ese tiempo. Estamos preparando ya allí cosas para trabajar con ellos, materiales muy edificantes para la vida de ellos. Entonces estemos muy atentos. Pedimos el favor de los papás también que sigan allí ese crecimiento y ese seguimiento en casa con sus hijos. Recuerden que ustedes están haciendo a los futuros servidores del Señor. Ese es su primer discipulado, sus hijos. Tal vez esperamos, no, que Dios me va a llevar a las naciones y tenemos una nación allí al lado y no hacemos nada, no los edificamos. Esa es su primera obra, sus hijos, su familia. Amén. Entonces les animamos. Vamos a darle gracias al Señor y con esto quedamos despedidos. Gracias, Padre, te damos en esta hora
por este tiempo, Señor. Gracias por bendecirnos, por darnos tu palabra, Señor, por edificarnos a través de las Escrituras. Ayúdanos a amar tu palabra cada día, Señor, a meditar en ella, a estar atentos a oír tu voz, Padre Santo, porque sabemos que tú quieres edificarnos, quieres hablarnos, quieres ayudarnos a caminar este caminar cristiano contigo. Te damos gracias, bendito Señor. Oramos por nuestros hermanos, Rey de Gloria, aquellos que tal vez hayan salido, Señor, o piensen salir. Te pedimos tu favor, tu gracia, tu cuidado, Señor bendito, para que les lleves con bien y les traigas con bien. Que en todo lugar donde estemos, Señor, siempre estemos prestos de que vamos con un propósito, que tenemos una semilla, una palabra de verdad, la cual tú quieres sembrar en los corazones humanos, que no nos desconectemos del todo, sino que siempre busquemos la oportunidad de sembrar el evangelio en todo lugar donde estemos, Señor. Danos de tu gracia y tu favor. Te lo pedimos, Padre, y gracias por la provisión de todo este año y la provisión que nos vas a dar en este año, Señor. Que siempre sea tu favor y tu gracia bendiciéndonos y dándonos la sabiduría, no olvidando que tú eres el dueño absoluto de todo y que nosotros solo somos tus mayordomos y administradores en esta tierra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron, que el Señor les bendiga. No olviden, nos vemos este domingo a las 9 de la mañana en nuestro culto de alabanza y de adoración al Señor. Un abrazo a todos, igualmente bendiciones.